Hola a todos, en esta ocasión vamos a solucionar el problema 1.38 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice lo siguiente: en un plano vertical, dos cuerdas ejercen fuerzas de igual magnitud sobre un peso colgante, pero tiran con un ángulo de 86 grados entre sí. La pregunta es, ¿qué tirón ejerce cada cuerda si el tirón resultante es de 372 newtons directamente hacia arriba? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, o podemos dibujar primero las cuerdas. Entonces dice que hay dos cuerdas. eh, bueno, aquí están haciendo flechitas. Tenemos dos cuerdas, ¿no? Podrían ser estas, esa y esta de aquí, algo así. ¿Listo? ¿Y qué nos dice el problema? Que entre esas dos cuerdas hay un ángulo de 86 grados, ¿no? 86 grados. Llamémoslo teta por ahora. Lo sabemos que vale 86. Entonces sería teta, ¿no? Y el problema pues nos dice también que la fuerza resultante que hacen esas dos cuerdas es directamente hacia arriba y tiene una magnitud de este valor. ¿Listo? Para poder analizar bien este problema conviene hacer un sistema de coordenadas, perdón. Y yo lo voy a dibujar así, de tal forma, pase pues por justo por aquí por el centro o por la unión de esas, donde ese es el eje Y, de aquí sería nuestro eje X, el horizontal, ¿no? Podemos hacer aquí pues para que parezca, para que se diga que continúa infinitamente. Las flechitas indican eso en los ejes, pero no, solamente en los ejes indican que va a estar infinito para cada lado. Listo. Mire que aquí es útil señalar que sabemos que todo este ángulo vale 86 grados, pero el eje vertical, el eje Y, divide a este ángulo, a todo este ángulo, lo divide en la mitad. Por lo tanto, aquí pues va a ser la mitad de 86, este pedacito de aquí, todo este pedacito de aquí sería la mitad de 86, que viene siendo 43, y el otro pedacito de acá sería 43 grados también, ¿no? 43 grados, ¿se entiende? Entonces mire que sabemos cuánto mide cada ángulo respecto al eje Y vertical. Este es nuestro eje Y, este es nuestro eje X. Son ángulos conocidos. No le voy a colocar 43 por ahora, por, por conveniencia de escritura, pero quiero que entiendan que ya sabemos cuánto vale cada uno de esos ángulos. Lo voy a llamar, yo a cada uno de estos angulitos los voy a llamar alfa, ¿sí? Pero ya sabemos cuánto vale alfa. Y aquí podemos anotarlo. Alfa vale 43 grados. ¿No? Eso. Ahora mire que el problema también nos dice que ejercen, pues cada cuerda ejerce un tirón, ¿sí? Yo lo voy a llamar tensión, pero es lo mismo, porque sobre cuerdas, las fuerzas que ejercen cuerdas se llaman tensiones, ¿no? Entonces voy a suponer que esta es la tensión que ejerce esta cuerda de aquí, mientras que esta de acá es la tensión que ejerce la otra cuerda, por ahí también. Mire que las tensiones que ejercen son iguales, ¿sí? O sea que si esta tensión tiene una magnitud T, y yo la voy a llamar pues T, ¿no? Que va a ser un valor numérico que todavía no conozco, pero yo sé que si esta cuerda ejerce una fuerza, o un tirón, o una tensión, como lo quieran llamar, llamémosla T, esta otra cuerda también va a ejercer esa misma fuerza, o sea, la misma magnitud me refiero, ¿no? Porque como vector son distintas porque apuntan en direcciones diferentes, pero la magnitud sí va a ser igual. Recuerden que la magnitud de un vector nos indica el tamaño de ese vector, ¿sí? Cuando yo hablo de magnitudes estoy hablando de cuánto mide este vector de largo. A eso se refiere una magnitud. Eso. Mire que aquí nos están diciendo que las fuerzas que ejercen las cuerdas son iguales. Por eso lo estoy asumiendo. Listo, conocido eso, también sabemos que la fuerza resultante, pongámosle aquí otro color, podría ser pongámoslo con azul. Mire que la fuerza resultante nos dice que tiene esta magnitud, esa de ahí, y que apunta directamente hacia arriba.
¿no? O sea que esto, bueno, ahí se me confunde con el sistema de coordenadas. Hagámoslo en negro. Entonces mire que nos dice que la magnitud va a ser esta, directamente hacia arriba, perdón, el vector resultante o la fuerza resultante va a ser esa, directamente hacia arriba, que la voy a llamar como resultante, ¿no? Entonces mire que yo conozco ese vector resultante, ¿sí? Sé que apunta directamente hacia arriba y además sé que su magnitud, la podemos escribir así, puede ser así o como está aquí simplemente una letra sin flechitas, o sea, podemos escribirla de esa forma como lo acabo de hacer o simplemente así. ¿Listo? Esto también representa una magnitud. Entonces pues sabemos que esta magnitud tiene un valor de 372 newtons. Son valores conocidos. Eso. Ahora pues tenemos que saber que al sumar estas dos tensiones, esta tensión más esta tensión, pues nos va a dar este vector resultante. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues tenemos que aplicar el método de coordenadas de componentes para poder sumar las dos tensiones y así encontrar el valor de la tensión, porque podemos, al sumar estas dos tensiones, lo igualamos a este, porque sabemos que esta tensión más esta tensión nos va a dar este vector. ¿Listo? Entonces al igualarlo podemos despejar las dos tensiones. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, mire que la proyección de ese vector sobre el eje Y, aquí me conviene quitar este vector resultante por ahora, lo voy a quitar para que no me estorbe en este análisis que voy a hacer, ¿no? Mire que esta tensión la puedo dividir en sus componentes. Podemos hacer con este, qué sé yo, con este gris. Mire que la componente en Y de ambas tensiones, como son iguales, va a ser la misma, ¿sí? Porque ambas tensiones tienen una sombra sobre el eje Y, que va a ser esta, ¿sí? Y esa va a ser nuestra componente en Y para ambas tensiones, son iguales. Entonces podemos llamar a esta, la componente en Y, perdón, así, tensión en Y. Mientras que para la componente en X sería esta para la primera tensión y sería esta para la segunda tensión. ¿Cuál es la diferencia? Van a tener la misma magnitud, pero el signo va a ser diferente porque mire que una apunta a la izquierda y la otra apunta a la derecha. ¿Sí? Perdón, aquí me equivoqué de. ¿Sí? Entonces sería tensión en X y tensión en Y, en X acá. Sí, recordando que si apunta a la izquierda pues es negativa y si apunta a la derecha es positiva. La tensión en Y. Eso. Entonces mire que como tenemos las mismas tensiones, o sea, tiene la misma magnitud y además tiene la misma inclinación con respecto al eje Y, pues si encontramos la componente en X de esta tensión, pues encontramos la componente en X de la otra tensión porque van a ser iguales en magnitud. Lo que va a cambiar es el signo. Podemos llamar como para diferenciar, llamémoslo a este vector A y a este de acá vector B. ¿No? Así queda bien. O sí, así quedaría bien. ¿Listo? O inclusive, no, sí, llamémoslo así. B. De Tx, pues ya sabemos que van a ser iguales para ambas y las Ty también. ¿No? ¿Cómo encontramos las componentes? Pues debemos formar un triángulo rectángulo trasladando una de esas componentes, en este caso la horizontal. ¿Por qué traslado la horizontal? Porque miren que conozco el ángulo alfa que forma un ángulo con el eje Y, ¿sí? Y si traslado esta horizontal, pues miren que formo un triángulo con el ángulo que ya conozco, ¿sí? Simplemente por eso, porque conozco este ángulo y al trasladar la componente en X, pues ya puedo formar un triángulo con este ángulo conocido. Esto es Tx, pero aquí está Y. ¿Listo? Ahora pues puedo aplicar la trigonometría que se conoce para poder encontrar esas componentes. Entonces miren ¿qué nos dice la trigonometría para un triángulo rectángulo? Nos dice que
el seno del ángulo, en este caso seno del ángulo alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es el lado que está al frente del ángulo que estamos considerando, y la hipotenusa es el lado más largo, que en este caso es este, o como se puede ver así también, ¿no? Los catetos son los dos ángulos que forman, perdón, los catetos son los dos lados que forman un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, mientras que la hipotenusa es el otro ángulo, el otro lado, que está formando un ángulo alfa con un cateto, ¿no? O el lado más largo también se lo puede ver así. Entonces, seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso es tx, sobre la hipotenusa, en este caso es t. Y como queremos encontrar las componentes en x, pues despejamos tx. Entonces mire que tenemos que tx es igual, este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y nos quedaría t por el seno de alfa. Entonces mire que aquí acabamos de encontrar las dos tx, la tx para el vector b y la tx para el vector a. Considerando simplemente teniendo en cuenta que para el vector b este valor va a ser negativo porque está apuntando a la izquierda. Y recuerden que la convención de signos que uso es que a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Eso, ya tenemos nuestra primera componente. Luego reemplazamos valores. Por ahora voy a dejar así simbolizado. Ahora vamos a hacer la componente en y. Para eso usamos el coseno. Entonces mire que yo tengo que el coseno del ángulo alfa, es igual al cateto adyacente, al que está al ladito del ángulo. En este caso es la componente en y. Y entonces el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que es t. De igual forma, como quiero encontrar el cateto, pues despejo el ty. Y la tensión, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y nos queda t por el coseno de alfa. ¿No? Eso. Allá tenemos todas las componentes que queremos. Ahora ya puedo construir los dos vectores, tanto el vector a como el vector b. Entonces miren que lo podemos hacer aquí en negro. El vector a tiene sus dos componentes positivas, ¿no? O sea, mire que la componente en x del vector a apunta a la derecha, que es esta, y la componente en y del vector a apunta hacia arriba. Entonces ambas son positivas. Puedo colocar yo aquí que el vector a es igual a la componente en x en la dirección y. Recuerden que esta dirección, este vector unitario y, representa la dirección positiva del eje x, ¿sí? O sea, nos dice que está a lo largo del eje x positivo, ¿no? Más la componente en j, en la dirección j. Y miren que este es otro vector unitario, el j, que nos indica que estamos hablando del eje y, ¿sí? Como ambos están positivos, pues nos están diciendo que se dirige hacia los lados positivos de cada eje. Miren que ahora el vector b lo puedo simbolizar así también, teniendo en cuenta que como la componente en x del vector b apunta a la izquierda, esta sería negativa. Entonces nos quedaría menos componente en x. ¿Por qué le coloco el mismo tx? Porque son iguales, son idénticos. ¿Listo? Ya les comenté por qué. Yo sé que son idénticos porque tienen la misma magnitud y tienen la misma inclinación. Por lo tanto, sus componentes en valor numérico van a ser iguales. Lo único que cambia aquí es el signo en la componente en x porque apunta en la dirección negativa. Mientras que la componente en x del vector b, la componente ty, va a ser también positiva porque mire que apunta hacia arriba también, ¿sí? Hacia arriba en ese sentido. Por lo tanto, aquí tenemos, bueno, vector unitario que nos indica la dirección que es x, negativa. El menos nos indica que es negativo y el vector unitario y nos indica que está a lo largo del eje x. Ahora, ¿qué sigue? La componente en y. Como apunta hacia arriba, pues va a ser positiva, nos va a quedar ty en la dirección j. ¿Listo? Así se escribirían los dos vectores. Se escriben los dos vectores con los vectores unitarios en forma de suma. Pero para los que no han visto vectores unitarios, esto también se puede escribir en forma de coordenadas, ¿sí? Nos quedaría tx, ty, exactamente lo mismo. Mire que la primera coordenada nos indica la componente en x y la segunda la componente en y.
Y el vector b pues nos quedaría de esta forma, menos tx, ty, y como quieran verlo. Las dos cosas son lo mismo, solo que a mí, en lo personal, me gusta trabajar así, con vectores unitarios. Pero ustedes pueden usar cualquiera de las dos formas de escribir. Ahora, ¿qué sigue? Pues voy a borrar aquí un poquito estas cosas, porque necesito un espacio para colocar el vector resultante ya. Entonces voy a quitar. Ya esto era para la explicación de las componentes, por lo tanto ya lo puedo borrar. Ya quité esa componente. Ahora voy a proseguir a dibujar el vector resultante. Yo sé que al sumar esos dos vectores A y B, pues me debe dar este vector resultante, y yo lo voy a llamar R. Listo. Donde este vector resultante pues tiene esta magnitud, o sea que el tamaño de este vector, mire que es este número, 372 newtons. ¿Sí? Y mire que este vector resultante no tiene componentes en el eje X, porque está totalmente a lo largo del eje Y. Entonces sus componentes en el eje X, su componente en el eje X va a ser 0, solo va a tener componente en el eje Y. ¿No? Entonces por aquí puedo escribir ese vector en forma de componentes también. Mire que el vector Y pues sería igual a la componente en X a lo largo del eje Y más la componente en Y a lo largo del eje J, ¿no? En general. Pero yo les acabo de decir que la componente en X vale 0, porque si se dan cuenta, no tiene proyección o no tiene sombra sobre el eje X. Solamente está totalmente a lo largo del eje Y. Por lo tanto, pues esta componente de aquí vale 0, ¿no? Voy a escribirlo así por ahora para que se den cuenta que esto 0 valdría, ¿no? Y la componente en Y pues ya la conocemos, porque miren que la componente en Y va a ser exactamente lo que mide el vector, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que esto es lo que mide el vector, por lo tanto esta magnitud de aquí, en este caso, solo en este caso representa nuestra componente en Y, porque miren que si no tiene componente en X, toda la magnitud recae sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces mire que si todo esto es la magnitud, la componente en y en sí es la magnitud del vector, pues va a ser esto, es lo mismo. Entonces lo podríamos comprobar de otra forma, pero si se entiende así, yo creo que es más fácil. Porque pues en sí, bueno, voy a explicar esto, ¿no? En sí yo sé que la magnitud general de un vector pues es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Listo, miren que yo conozco esta magnitud, ese es el número que me están dando aquí. Voy a borrar por aquí esta y para que se entienda. Entonces miren que yo conozco esta magnitud r y sé que vale 372. Ahora, sé que esto vale 0, la componente en x, por lo tanto esto nos va a quedar 0 al cuadrado más ry al cuadrado. Esto es como un paréntesis para demostrar que la componente en y es igual a la magnitud que me acabaron de dar. Entonces mire que si somos 0 al cuadrado pues me da 0 y más cualquier cosa pues sigue dando esa misma cosa, ¿no? O sea que nos quedaría aquí raíz de la componente en y al cuadrado. ¿Listo? Aquí lo usual que suelen decir algunos es que la raíz cancela al cuadrado. Esto nos quedaría ry. ¿Sí? Pero yo voy a decir otra cosa pues para que sea más elegante. Yo sé que hay una propiedad en matemáticas que nos dice que si yo tengo una fracción del tipo m sobre n, o sea, un número elevado a un exponente fraccionario m sobre n, esto lo puedo escribir como una raíz del tipo raíz enésima de a elevado a la m. En este caso miren que yo tengo raíz cuadrada. Cuando no hay nada, cuando no hay ningún número, se supone que hay un 2, un cuadrado. Entonces, siguiendo esta propiedad de aquí, yo puedo escribir que esto es ry. Miren que el exponente va arriba, el 2, y la raíz va abajo. Pero como aquí hay un 2, nos quedaría dividido entre 2. Y 2 dividido entre 2 pues es igual a la componente en y elevado a la 1. Y cualquier número elevado a la 1 pues da el mismo número, que es ry, ¿no? Y aquí pues comprobamos que la componente en y es igual a la magnitud que nos había dado.
que en este caso es de 372 newtons. Esto sería como lo más formal para hacer la demostración, 372 newtons. ¿Listo? Pero si me entendieron de esta forma, como yo lo explicaba al principio, que el vector no tiene componente en X, solo tiene componente en Y, entonces la magnitud de este vector solo recae sobre su componente en Y pues va a ser lo que mira esa componente, ¿no? O sea, la magnitud del vector es igual a la componente en Y de ese vector. Bueno, toda esta carreta que les eché era para esto, para demostrar esta partecita de aquí, de que la componente en Y del vector es igual a su magnitud. Solo en ese caso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a borrar esta parte. De 2. Y esto yo quiero que entiendan que este vector pues lo puedo escribir de esta forma, en forma de coordenadas también, pues para los que no hayan visto vectores unitarios. Diré que la componente en X vale 0, entonces aquí tendríamos 0, la componente en Y, será Y. Ojo que esta componente en Y es positiva porque el vector está apuntando hacia arriba, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo podemos hacer el resto? Miren que ya tenemos todas las componentes, todo. Lo que podemos hacer aquí es decir, pues que ya vamos a sumar los vectores, ¿no? O sea, ya sabemos que al sumar a más b, o sea, se debe cumplir esto, que el vector resultante, r, debe ser igual a la suma vectorial de a más el vector b. ¿Listo? ¿Y cómo se suman estos vectores? Pues con componentes. Nosotros sabemos que tenemos que decir aquí, podemos escribirlo en azul o en verde para que se distinga, que el vector rx, bueno, lo voy a escribir en general y ahora lo borro, ¿sí? La componente en x, coma, la componente en y es igual al vector a, que está representado por la componente en t de x, perdón, coma, t de y, las componentes, más el vector b, que el vector b tenía una componente negativa en x y una componente positiva en y. Esto en forma de coordenadas, ¿no? Esto mismo se puede representar como, estoy haciendo de dos formas el mismo problema, pues si no me entienden. Esta es una forma de escribir esa suma vectorial y la otra forma, como lo quieran escribir, es así. La componente en x más, con vectores unitarios es esto, es igual a tx en y más ty en j, perdón. Bueno, aquí sería menos porque este es negativo, menos tx en y más ty, perdón, en j. ¿Miran? Son dos formas de escribir lo mismo, ¿sí? Ahí escogen la que quieran. Eso. Sí, cualquiera de las dos formas funciona. Yo ahora voy a proseguir con vectores unitarios y luego lo explico de nuevo con esta forma de escribir vectores para que se den cuenta que debe dar lo mismo. Pues los procedimientos son similares. ¿Listo? Entonces voy a proseguir con esta forma. Yo sé que la componente en x vale 0. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría 0 en y más la componente en x de la resultante, ¿no? Más ry más ry en j es igual a la componente en x. Mire que la componente en x, ya tengo aquí tx en y, porque solo se suman los que tengan el mismo vector unitario. O sea que yo puedo sumar este con este. Perdón, fue muy largo. O sea que yo puedo sumar estos dos porque tienen la misma componente en y. ¿Sí? Yo no puedo sumar tx con este j porque son diferentes direcciones. ¿No? Entonces mire que tx y menos tx y
nos va a dar cero, ¿no? Porque es como decir una x menos otra x, por decirlo, ¿no? Entonces uno menos uno pues nos da cero. Estamos restándole algo la misma cosa, ¿sí? Por esa razón esto se va a ir, esto ya nos queda cero y ya no lo vamos a colocar. O si quieren verlo de otra forma, pues esto se cancela. Porque mire que es el mismo valor numérico en la misma dirección, pero tienen signos opuestos. O en términos de fuerza, lo pueden ver también. Si yo halo hacia la derecha y hay alguien que jala a la izquierda, con la misma fuerza, pues esto, la resultante va a ser cero, ¿no? O sea, no voy a poder mover nada porque estamos haciendo la misma fuerza para lados opuestos. Entonces ahí se anulan esas fuerzas, si lo pueden ver de esa forma. Son varias formas de ver eso. Entonces mire que simplemente nos va a quedar TYJ más TYJ. Entonces vemos aquí que estamos sumando las dos componentes en y miren que estamos sumando algo que es lo mismo, ¿no? Dos veces. Es como decir, pues en términos de letras sería como decir y más y. Y si sumo a dos cosas que es lo mismo, pues me da dos veces esa cosa, ¿no? Dos veces y. Aquí pues va a pasar algo similar, que nos queda esto igual a decir tyj más tyj, pues nos queda dos veces la componente en y en la dirección j. ¿Sí se entiende? Eso. Entonces, aquí ya tendríamos prácticamente todo, ¿no? Miren que aquí como tengo 0 i, pues aquí ya no voy a colocar nada porque el 0 no hace nada. Entonces simplemente nos va a quedar ry en la dirección j es igual a dos veces ty en la dirección j. Mire que como ambos están en la dirección j, ya puedo, ya puedo considerar solo sus magnitudes, o sea, solo es esta parte, y decir ry es igual a dos veces la tensión en y. Sí, porque el j simplemente nos está diciendo que están a lo largo del eje y, ambas. Solo eso nos dice el j, no nos dice nada más. La dirección de la que estamos hablando. Y como ya sabemos que ambos son en la dirección y, pues ya podemos considerar sus magnitudes. Y decir pues que esta magnitud debe ser igual a esta magnitud. ¿Sí? O si lo pueden ver de otra forma, también se puede analizar así. Miren que yo estoy diciendo que esta cosa es igual a todo esto. O sea que ambas deben ser lo mismo. ¿Listo? Y si se dan cuenta, pues aquí yo tengo algo que ya es igual. Esta J ya es igual a esta J, ¿no? Ya es la misma cosa. Por lo tanto, lo único que me falta que sea igual es esto de aquí. ¿Sí? Porque esto no está tan claro que sea igual. Por lo tanto, aquí ya lo aclaro. Que esas dos cosas deben ser iguales. ¿Listo? Dos formas de analizarlo. Y aquí pues ya, si recuerdan acá arriba, yo encontré la componente en y. Miren, aquí lo hice. Y nos dio que la componente en y es t por coseno de alfa. Entonces voy a reemplazar eso aquí. Entonces, yo ya sé que esto nos queda ry igual a dos veces ty. Pero ty es t por coseno de alfa. Y además, si recuerdan, pues yo acabo de demostrar aquí arribita que la componente en y de la resultante es igual a r. ¿Listo? Y r pues ya sé que vale este número, pero por ahora voy a decir eso, pues que esta ry la voy a reemplazar por la magnitud de r, ya conozco, ¿no? Y pues el problema a mí me pides por la tensión, por el tirón, ¿sí? Mire que nos dice qué tirón ejerce cada cuerda, o sea que debo encontrar cuánto vale este valor de t, la magnitud de ese vector, ¿no? Entonces, si lo quieren ver así, podemos despejar esta t. Mire que esta t está acompañada del 2 y del coseno de alfa. ¿Y qué están haciendo esos? ¿Qué operación están haciendo esos valores a la t? Están multiplicando. Entonces los puedo pasar al otro lado a dividir. ¿Sí? Entonces mire que nos quedaría que t igual a r dividido entre 2 veces coseno de alfa. Y aquí ya tengo la solución prácticamente. ¿Listo? Entonces ya puedo reemplazar todos los números que conozco y decir que el tirón es igual a
la magnitud de R, que es 372 newtons, mírenlo aquí, 372 newtons. Ese newtons es la unidad de medida de la fuerza, 372 newtons sobre 2 veces el coseno de alfa. ¿El coseno de alfa qué es? ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Recuerdan que vale la mitad de todo este ángulo, y lo habíamos analizado ya, porque todo el ángulo vale 86 grados, entonces la mitad es 43 grados. Aquí está, ya lo habíamos anotado. Entonces nos queda coseno de 43 grados. Esto pues ya lo hacemos en la calculadora, y esto nos resulta pues 372 dividido, abro paréntesis, de 2 por coseno de 43, cierro paréntesis. Nos queda exactamente 254.3. 254,3. Mire que las unidades que tengo es newtons, entonces nos quedaría en newtons. Y esta sería la respuesta, ¿sí? La magnitud de ese tirón. Esa sería una forma de hacerlo. Ahora si quieren lo puedo hacer usando esta notación de vectores. Puedo hacer acá, ¿sí? Entonces teníamos que, con esa notación, teníamos que Rx, Ry es igual a la componente en x del primer vector, la componente en x en y del segundo vector, más el vector b. El vector b tenía negativa la componente en x y pues positiva la componente en y. ¿Cómo se hace de esta forma? Pues debemos igualar cada componente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que separar las componentes en sí y trabajar, por ejemplo, primero con la x, ¿cierto? La componente en x debe ser igual a la suma de las componentes en x, o sea, tx más menos ty, ¿no? Nos quedaría pues así, más menos la componente en y, ¿sí? Sumando la componente en x del otro vector que es negativa. Pues si se dan cuenta por la multiplicación de signos, porque aquí tengo que multiplicar estos signos cuando están en paréntesis, entonces quedaría más por menos, queda menos. Entonces mire que tengo tx menos, perdón, aquí me equivoqué, este es tx, aquí está, ¿sí? Es este de aquí, menos tx. Y mire que aquí tenemos, vuelve y juega, ¿no? Algo menos esa misma cosa, ¿sí? Si tengo algún valor y le resto el mismo valor, pues nos queda 0, ¿cierto? Y concuerda porque nosotros habíamos dicho que la componente en x del vector resultante valía 0. Entonces aquí comprobamos que eso vale 0 exactamente. Ahora, inclusive lo pudimos haber reemplazado desde el principio, ¿no? Como para verificarlo, como lo quieran hacer. Pero ya sabíamos que esta componente en x valía 0. ¿Listo? Aquí quiero que entiendan simplemente que esas componentes en x da 0. Ya, nada. Eso, ahora nos queda analizar la parte en y. Entonces mire que tenemos que sumar las componentes en y. Queda ty más ty. Y pues como se dan cuenta, algo más la misma cosa, pues nos va a dar dos veces esa misma cosa. ¿Sí? Dos veces ty. Y si recuerdan, pues ya sabemos que ty vale t por el coseno de alfa. Y pues ry, ya sabíamos que eso daba r, o sea, la magnitud en sí. Tenemos esto. Y lo que prosigue pues es despejar t, que nos quedaría t igual como el 2 por el coseno, bueno, coseno de alfa es aquí. 2 por el coseno está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, nos quedaría r sobre 2 coseno de alfa. Es lo mismo que habíamos encontrado arriba con el otro análisis. Miren, r sobre 2 por coseno de alfa. Y pues si hacemos los números, pues nos va a dar exactamente lo mismo. Porque ya, del r vale 372 newtons. 372 newtons dividido entre 2 por el coseno de 43 grados. Y si lo hacen de nuevo en la calculadora, pues aunque no es necesario porque ya lo encontramos, pues da 254.3 newtons. Da 254,3 newtons.
Miran, este problema lo resolví de dos formas o de dos maneras de notación. Entonces, eso sería, ¿no? Aunque podemos encontrar también, si quiere, cuánto vale en qué dirección está apuntando este vector. Pues ya sabemos que respecto al eje Y es 43 grados, ¿sí? Pero pues podemos, a ver, nos dice, ¿qué tirón ejerce cada cuerda si el tirón resultante es de 372 newtons? No nos preguntan por las direcciones, ¿listo? Entonces dejémoslo ahí, solo nos interesa la magnitud de ese tirón, o sea, cuánta fuerza está haciendo cada cuerda. Ya sabemos que ambas tienen la misma magnitud, entonces ya encontramos para cada cuerda que vale el tirón o la tensión de cada cuerda vale esto, 254.3 newtons. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido el problema. Eh, Aunque fue extenso, fue porque lo hice de dos formas. Traté de explicar las dos notaciones. Entonces espero que lo hayan entendido, que esté todo claro. Y si les gustó, por favor, déjenme un me gusta y suscríbanse. Nos vemos en una próxima ocasión.